Hola profes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener otra sección aquí de Un Tinto con IA. Recuerden que pueden buscar cualquier bebida con la que se sientan cómodos y pues acompañarnos en este espacio lleno de conocimiento y de creatividad. Estuvimos viendo ya herramientas con las cuales podíamos administrar nuestra gestión académica, herramientas con las que podíamos liberar un poco más de tiempo y enfocarnos en esa creatividad y en ese amor por enseñar. También estuvimos viendo cómo la inteligencia artificial nos permite mejorar los procesos de investigación, consulta de información, condensarla, visualizarla de forma más chévere, de tal manera que podamos agilizar la consulta y creación de proyectos a partir de toda esa información importante que siempre encontramos en revistas indexadas y pues todo lo que siempre consultamos. Pero no podemos dejar de lado un tema súper importante que es el pensamiento crítico. Con todos estos avances tecnológicos, con la facilidad que tenemos hoy en día de encontrar información gracias a herramientas de inteligencia artificial, las habilidades humanas están jugando un papel crucial. Y es por eso que hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de una de esas habilidades, que es el pensamiento crítico, y cómo podemos fomentarlo en nuestros estudiantes. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Es un placer tenerte aquí, estoy seguro que los profes también están contentos de escuchar de tu experiencia y tu conocimiento. Santiago, bueno, coméntanos un poco, sé que te gusta que te digan bibliotecario 4.0, cuéntanos brevemente, porfa, ¿qué significa ser un bibliotecario 4.0? Bueno, quienes estudiamos bibliotecología o ciencia de la información, que es como se llama esta disciplina ya en gran parte del mundo, generalmente trabajamos en bibliotecas, pero aquellos que estamos fuera del contexto tradicional de la biblioteca nos llamamos bibliotecarios embebidos o bibliotecarios 4.0. Yo llevo más de 20 años ayudando a distintas instituciones culturales alrededor del mundo a transformarse usando tecnología. Lo que hoy se llama transformación digital, lo hago centrada en el humano, desde una perspectiva crítica y con la comunidad. Qué bonito. Eso es algo muy chévere y estoy seguro que tienes muchas historias para contarnos desde tu experiencia. Entonces, por favor, digamos que en este caso el auditorio, los profes son tuyos. Coméntanos qué es el pensamiento crítico, por qué es importante que los profes traten de desarrollar esta habilidad en los estudiantes, sobre todo en los que se viene ahorita, porque los chicos que estamos formando ahora, que van a ser la generación del futuro, que ya vienen, que ya van a saber de IA, que ya han utilizado estas herramientas como ChatGPT, Gemini, Clouds, ¿cierto? Ya ellos están, digamos, un pasito más adelante. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta habilidad humana que es el pensamiento crítico y por qué es importante? Bueno, es fundamental entender que llevamos más de 25 años en la cultura digital. Y esta cultura digital que vivimos no con la inteligencia artificial, sino desde el nacimiento de lo que conocemos como la web, lo que ha hecho es exacerbar las diferencias con personas que piensan distinto a nosotros. Y vamos a poner un ejemplo que otra vez no viene de la inteligencia artificial, sino de una tecnología que conocemos ya hace mucho más tiempo, que son las redes sociales digitales. En redes sociales nosotros no seguimos a personas que son distantes en pensamiento a nosotros. Seguimos a aquellos que tienen puntos comunes o que tienen pensamiento en común. Eso genera lo que técnicamente se llama una cámara de eco, an echo chamber. Esto es básicamente un lugar en el que yo solo escucho aquello que refuerza mis pensamientos. Es decir, estoy acostumbrado a leer, a escuchar y a seguir a aquellas personas que no me van a mostrar nada diferente, que no me van a dar pie a conocimientos nuevos, sino que están reforzando aquello que ya conozco. El resultado de 25 años de cultura digital en la que teníamos estas cámaras de eco hoy exacerbadas es que vemos que en el mundo los extremos, los extremismos empiezan también a crecer. Es decir, no tenemos la capacidad de escuchar a aquel que tiene puntos de vista diferentes. Es más, no entendemos esos puntos de vista diferentes. Así que cuando hablamos de pensamiento crítico, que estamos hablando de la capacidad crítica, de cuestionarnos, no solamente en lo que leemos, sino incluso nuestros propios pensamientos y filosofías, es una habilidad para el día de hoy absolutamente crítica. Es una habilidad que necesitamos desarrollar no solo para nuestra vida académica, sino para nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Eso es muy importante lo que mencionas, no solamente para nuestra vida académica, sino para nosotros como ciudadanos. Eso es importante, inclusive corremos, y hablo de manera general porque a todos nos pasa, que vemos una noticia en internet, en redes sociales, y creemos de una vez que es verdadera.
no tenemos la capacidad de ir más allá, de investigar si realmente es cierta, consultar otras fuentes de información más verídicas, ¿sí? Porque digamos que la información que se comparte en redes sociales no se puede catalogar como información que realmente es verdadera, como que yo puedo confiar en esta fuente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de ir y buscar un poco más, de ver realmente si esa información es verdadera o no. De hecho, eso me da pie a hablar ahora de la inteligencia artificial, a dar el salto a la inteligencia artificial. Decimos, llevamos 25 años en este mundo de las redes sociales digitales, de lo que conocemos como la web 2.0, en el que todos nosotros pasamos de ser consumidores de información a ser productores de información. Ya todo el mundo, todos desde que tienen un dispositivo en sus manos electrónico, empiezan a producir información, empiezan a tomar fotografías, empiezan a poner opiniones, empiezan a comentar. Todo esto es información que ha alimentado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta con todo lo que hemos producido de aquí para atrás en el mundo digital, ¿sí? Es decir, es una máquina que ha sido entrenada con la producción no solo intelectual, sino de la interacción social de nosotros, los humanos. Eso significa que esta máquina refleja lo que somos. Eso significa que esta máquina, en términos probabilísticos y en términos estadísticos, va a mostrar aquellas respuestas que son más probables a la pregunta que le di. Entonces, en ese sentido, entender que el pensamiento crítico específicamente para la tecnología de la IA es fundamental, me lleva a cuestionarme en cosas como, bueno, ¿de dónde saca esta máquina esa información? ¿Por qué me está dando esta respuesta? ¿Por qué está construyendo esta frase así? ¿Por qué parece responder mejor en inglés que en español? ¿Por qué parece tener un punto de vista occidental más que oriental? ¿Por qué parece tener un punto de vista de primer mundo y no un punto de vista de nuestro país en este contexto específico? Esas preguntas devienen de cuestionarse con pensamiento crítico cómo fue entrenada la máquina y por qué la máquina por defecto necesita que yo hackee un poco la instrucción, es decir, que sea consciente de esos límites para que desde el momento de hacer la pregunta desarrolle ese pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que enseñamos no solamente para docentes, sino desde las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, que es uno de mis mayores clientes en el mundo, lo que estamos haciendo es desarrollar una disciplina que se llama alfabetización informacional y mediática. Es el desarrollo de las habilidades para poder encontrar la información de manera correcta, confiable y verificable. Y cuando hablamos de mediática, estamos hablando de cómo, además, poder compartir y consumir esa información en los medios de manera también crítica y responsable. Wow, increíble todo eso. De verdad, es mucha información importante. Muchísimas gracias, Santiago. Nos gustaría que, por favor, nos dieras unos tips y ojalá herramientas para que los profes incentiven este pensamiento crítico en los estudiantes. Es decir, ¿cómo podemos fomentarlo? Ya que normalmente tendemos, tanto docentes como estudiantes, digamos, a incurrir en ir a la herramienta que nos dé la información, no analizarla. Incluso hay personas que copian y pegan todo y no se dan cuenta que llevan pedazos que no necesitan, sino que es la herramienta diciendo, no, aquí tienes el texto. O sea, no se toman ni siquiera el trabajo de leer lo que les da, sino que copian y pegan. Entonces, ¿cómo podemos hacer los profes para evitar eso? ¿Cómo podemos utilizar la IA para fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes? Bueno, esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo y estamos experimentando de distintas maneras en distintos lugares del mundo. En particular, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Noruega, que fue de los primeros lugares en los que se generaron grandes modelos de lenguaje en español, fue en Noruega, para ser un poco irónicos con el asunto. Allá en una hackathon, desarrollamos la idea de crear un modelo de lenguaje basado en el método socrático. Es decir, como yo, en lugar de pedirle al modelo de lenguaje que me dé una respuesta directa, lo que me va a dar son preguntas que me van a llevar a la respuesta. Eso lo podemos hacer con un chatbot tradicional hoy. Podemos pedirle a ChatGPT, podemos pedirle a Claudia, podemos pedirle a Gemini, incluso a DeepSeek, que actúe como un modelo socrático y que me vaya dando las fuentes y las respuestas a la manera de preguntas. Es una forma, digamos, fácil de hacerlo. Hoy lo hemos aplicado en distintas bibliotecas alrededor del mundo después de ese experimento allá. Pero, por otro lado, tengo que ser consciente, y voy a ser muy reiterativo aquí, en que la tecnología lo único que hace es amplificar lo que somos como humanos.
Yo le hago una pregunta a mis estudiantes de maestría siempre en la primera clase y les digo, mire, si ustedes son capaces de decirme una tecnología que haya inventado algo nuevo, se pueden ir, no tienen que volver, tienen un 5. Y básicamente todas las tecnologías pueden ser explicadas como amplificadores de capacidades humanas. El asunto con la inteligencia artificial generativa, en particular hoy, es que es un amplificador de las capacidades cognitivas, en términos de velocidad y en términos de capacidad cognitiva. Es decir, puede hacer análisis de grandes volúmenes de datos, de grandes cantidades de datos, de manera muy rápida. Pero ese análisis, cuando yo lo delego en una máquina, estoy precisamente, de alguna manera, delegando también la capacidad crítica a cada uno de los pasos. Entonces, cuando hablamos, queridas y queridos profes, de pensamiento crítico para las inteligencias artificiales, estamos hablando también de metacognición, de hacernos conscientes de cómo nosotros pensamos. Y ahí vienen máquinas tan interesantes como las últimas máquinas de DeepSeek, la versión R1, que es razonadora, la versión O3 de ChatGPT, que también es una máquina razonadora, o la versión de Gemini 2.0 Thinking, que es razonadora. ¿Qué es eso de razonador? Ya no es un modelo de lenguaje tradicional que me escupe la primera respuesta, sino que es un modelo de lenguaje que piensa paso a paso. Distribuye esa pregunta en lo que técnicamente se llama una cadena de pensamiento, Chain of Thoughts, COT. Es decir, empieza a hacer un rastreo de cada uno de los pasos y luego me da la respuesta con base en esos pasos. Si empezamos a usar estas herramientas propias y les mostramos a nuestros alumnos cómo las máquinas piensan, podemos cuestionar también el proceso de pensamiento y ver en qué punto nosotros podemos intervenir. Y para eso les voy a dar otra clave. Hay una máquina de la Universidad de Stanford que se llama Storm, así como tormenta en inglés. Storm fue inventada justamente para ver cómo nosotros podemos pensar con la máquina, para hacer lo que se llama consultas híbridas, mente humana, mente digital. Es así como deberíamos abrir estas consultas. Hay unas herramientas como el Deep Research de ChatGPT, Deep Research Investigación Profunda, que seguramente ustedes vieron ya en alguno de los módulos. También el Deep Research de Gemini, que lo que hacen es que buscan en cientos de fuentes y me traen un paper, un artículo. Poder ver el paso a paso de cómo lo hizo es lo que me permite a mí Storm de Stanford. Y poder entrar en ese momento y decirle, así no es. Yo quiero que te vayas por este lado. Porque las máquinas, inteligencias artificiales generativas hoy, queridos profes, para terminar esta pregunta, tienen un pequeño problema. Y es que están creadas a nuestra imagen y semejanza. Ustedes dirán, Santiago, pero ¿cómo eso es un problema? Claro, porque es que ni siquiera sabemos cómo pensamos nosotros. No tenemos pleno conciencia de nuestro cerebro, ni a nivel neurológico, ni a nivel pedagógico, ni de otros niveles. Entonces, lo bonito de las IAs es que vamos a poder hacernos conscientes de nuestro pensamiento a través de ellas si lo hacemos con el pensamiento crítico. ¿Por qué DeepSeek es una máquina que parece ser más sesgada que ChatGPT? Porque sabemos cuáles son los sesgos de China. Sabemos que China no quiere hablar de la revolución, sabemos que no quiere hablar de ciertos lugares, pero ChatGPT también está sesgada. Está sesgada por lo que somos desde Occidente, por lo que es Estados Unidos desde una perspectiva de una potencia global. Pídanle a ChatGPT que haga una fotografía de un hospital público y de una o un enfermero en ella. Pregúntenle en inglés, díganle, a nurse, es decir, una enfermera o enfermero, in a public hospital, y vean qué dibuja, para que vean ustedes qué sesgos tiene esta máquina, ¿cierto? Y así podamos hablar con los estudiantes de los límites, de los sesgos y del pensamiento crítico. Santiago, esos consejos estuvieron súper interesantes. Yo voy a hacer lo que tú me dices, cuando esté en casa voy a hacer la prueba y voy a revisar cada uno de esos sesgos a ver qué me da ChatGPT, porque estoy seguro que va a ser algo que me va a dar mucho de qué pensar y ahí es donde voy a fomentar ese pensamiento crítico y decir, wow, tienes razón, tengo que pensar en esto y, oye, es cierto, está pasando esto, como tú dices. DeepSeek tiene los sesgos de China porque a final de cuentas son una representación de su comunidad, de su pueblo, así como los de ChatGPT tienen los de Estados Unidos. Estoy seguro que si sacáramos una herramienta que fuera, no sé, Chat Aguapanela, entonces tuviera los sesgos de aquí de Colombia si la entrenáramos aquí, ¿cierto? Entonces es muy interesante verlo de esa manera, sinceramente yo no lo había pensado.
sí tenían claro lo de los sesgos, pero nunca llegué a pensar de que estas herramientas son una representación de quiénes somos nosotros, o de quiénes la crearon o quiénes la entrenaron. Entonces es un bonito punto para reflexionar, para que ustedes, profes, piensen y generen ese pensamiento crítico con sus estudiantes, que, vuelvo y repito, va a ser una de las habilidades que vamos a necesitar para el futuro. Santiago, muchísimas gracias por toda la información que nos has regalado, gracias por ese conocimiento que has desbordado en este Tinto con IA, y profes, felicitaciones por llegar hasta acá y por haber culminado con éxito este curso de Impacto Maker y este bonus que fue para ustedes con mucho cariño. Hola profes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener otra sección aquí de Un Tinto con IA. Recuerden que pueden buscar cualquier bebida con la que se sientan cómodos y pues acompañarnos en este espacio lleno de conocimiento y de creatividad. Estuvimos viendo ya herramientas con las cuales podíamos administrar nuestra gestión académica, herramientas con las que podíamos liberar un poco más de tiempo y enfocarnos en esa creatividad y en ese amor por enseñar.
También estuvimos viendo cómo la inteligencia artificial nos permite mejorar los procesos de investigación, consulta de información, condensarla, visualizarla de forma más chévere, de tal manera que podamos agilizar la consulta y creación de proyectos a partir de toda esa información importante que siempre encontramos en revistas indexadas y pues todo lo que siempre consultamos. Pero no podemos dejar de lado un tema súper importante que es el pensamiento crítico. Con todos estos avances tecnológicos, con la facilidad que tenemos hoy en día de encontrar información gracias a herramientas de inteligencia artificial, las habilidades humanas están jugando un papel crucial. Y es por eso que hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de una de esas habilidades, que es el pensamiento crítico, y cómo podemos fomentarlo en nuestros estudiantes. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Es un placer tenerte aquí. Estoy seguro que los profes también están contentos de escuchar de tu experiencia y tu conocimiento. Santiago, bueno, coméntanos un poco. Sé que te gusta que te digan bibliotecario 4.0. Cuéntanos brevemente, porfa, ¿qué significa ser un bibliotecario 4.0? Bueno, quienes estudiamos bibliotecología o ciencia de la información, que es como se llama esta disciplina ya en gran parte del mundo, generalmente trabajamos en bibliotecas, pero aquellos que estamos fuera del contexto tradicional de la biblioteca nos llamamos bibliotecarios embebidos o bibliotecarios 4.0. Yo llevo más de 20 años ayudando a distintas instituciones culturales alrededor del mundo a transformarse usando tecnología. Lo que hoy se llama transformación digital, lo hago centrada en el humano desde una perspectiva crítica y con la comunidad. Qué bonito. Eso es algo muy chévere y estoy seguro que tienes muchas historias para contarnos desde tu experiencia. Entonces, por favor, digamos que en este caso el auditorio, los profes son tuyos. Coméntanos qué es el pensamiento crítico, por qué es importante que los profes traten de desarrollar esta habilidad en los estudiantes, sobre todo en los que se vienen ahorita, porque los chicos que estamos formando ahora, que van a ser la generación del futuro, que ya vienen, que ya van a saber de IA, que ya han utilizado estas herramientas como ChatGPT, Gemini, Clouds, ¿cierto? Ya ellos están, digamos, un pasito más adelante. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta habilidad humana que es el pensamiento crítico y por qué es importante? Bueno, es fundamental entender que llevamos más de 25 años en la cultura digital. Y esta cultura digital que vivimos no con la inteligencia artificial, sino desde el nacimiento de lo que conocemos como la web, lo que ha hecho es exacerbar las diferencias con personas que piensan distinto a nosotros. Y vamos a poner un ejemplo que otra vez no viene de la inteligencia artificial, sino de una tecnología que conocemos ya hace mucho más tiempo, que son las redes sociales digitales. En redes sociales nosotros no seguimos a personas que son distantes en pensamiento de nosotros. Seguimos a aquellos que tienen puntos comunes o que tienen pensamiento en común. Eso genera lo que técnicamente se llama una cámara de eco, an echo chamber. Esto es básicamente un lugar en el que yo solo escucho aquello que refuerza mis pensamientos. Es decir, estoy acostumbrado a leer, a escuchar y a seguir a aquellas personas que no me van a mostrar nada diferente, que no me van a dar pie a conocimiento nuevo, sino que están reforzando aquello que ya conozco. El resultado de 25 años de cultura digital en la que teníamos estas cámaras de eco hoy exacerbadas es que vemos que en el mundo los extremos, los extremismos empiezan también a crecer. Es decir, no tenemos la capacidad de escuchar a aquel que tiene puntos de vista diferentes. Es más, no entendemos esos puntos de vista diferentes. Así que cuando hablamos de pensamiento crítico, que estamos hablando de la capacidad crítica de cuestionarnos, no solamente en lo que leemos, sino incluso nuestros propios pensamientos y filosofías, es una habilidad para el día de hoy absolutamente crítica. Es una habilidad que necesitamos desarrollar no solo para nuestra vida académica, sino para nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Ok, eso es muy importante lo que mencionas, no solamente para nuestra vida académica, sino para nosotros como ciudadanos. Eso es importante, inclusive corremos, y hablo de manera general porque a todos nos pasa, que vemos una noticia en internet, en redes sociales, y creemos de una vez que es verdadera. No tenemos la capacidad de ir más allá, de investigar si realmente es cierta, consultar otras fuentes de información más verídicas, ¿sí? Porque digamos que la información que se comparte en redes sociales no se puede catalogar como información que realmente es verdadera, como que yo puedo confiar en esta fuente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de ir y buscar un poco más,
de ver realmente si esa información es verdadera o no. De hecho, eso me da pie a hablar ahora de la inteligencia artificial, a dar el salto a la inteligencia artificial. Decimos, llevamos 25 años en este mundo de las redes sociales digitales, de lo que conocemos como la web 2.0, en el que todos nosotros pasamos de ser consumidores de información a ser productores de información. Ya todo el mundo, todos desde que tienen un dispositivo en sus manos electrónico, empiezan a producir información, empiezan a tomar fotografías, empiezan a poner opiniones, empiezan a comentar. Todo esto es información que ha alimentado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta con todo lo que hemos producido de aquí para atrás en el mundo digital, ¿sí? Es decir, es una máquina que ha sido entrenada con la producción no solo intelectual, sino de la interacción social de nosotros, los humanos. Eso significa que esta máquina refleja lo que somos. Eso significa que esta máquina, en términos probabilísticos y en términos estadísticos, va a mostrar aquellas respuestas que son más probables a la pregunta que le di. Entonces, en ese sentido, entender que el pensamiento crítico específicamente para la tecnología de la IA es fundamental, me lleva a cuestionarme en cosas como, bueno, ¿de dónde saca esta máquina esa información? ¿Por qué me está dando esta respuesta? ¿Por qué está construyendo esta frase así? ¿Por qué parece responder mejor en inglés que en español? ¿Por qué parece tener un punto de vista occidental más que oriental? ¿Por qué parece tener un punto de vista del primer mundo y no un punto de vista de nuestro país en este contexto específico? Esas preguntas devienen de cuestionarse con pensamiento crítico cómo fue entrenada la máquina y por qué la máquina por defecto necesita que yo hackee un poco la instrucción, es decir, que sea consciente de esos límites para que desde el momento de hacer la pregunta desarrolle ese pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que enseñamos no solamente para docentes, sino desde las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, que es uno de mis mayores clientes en el mundo, lo que estamos haciendo es desarrollar una disciplina que se llama alfabetización informacional y mediática. Es el desarrollo de las habilidades para poder encontrar la información de manera correcta, confiable y verificable. Y cuando hablamos de mediática, estamos hablando de cómo, además, poder compartir y consumir esa información en los medios de manera también crítica y responsable. Wow, increíble todo eso. De verdad, es mucha información importante. Muchísimas gracias, Santiago. Nos gustaría que, por favor, nos dieras unos tips y ojalá herramientas para que los profes incentiven este pensamiento crítico en los estudiantes. Es decir, ¿cómo podemos fomentarlo? Ya que normalmente tendemos, tanto docentes como estudiantes, digamos, a incurrir en ir a la herramienta que nos dé la información, no analizarla. Incluso hay personas que copian y pegan todo y no se dan cuenta que llevan pedazos que no necesitan, sino que es la herramienta diciendo, no, aquí tienes el texto. O sea, no se toman ni siquiera el trabajo de leer lo que les da, sino que copian y pegan. Entonces, ¿cómo podemos hacer los profes para evitar eso? ¿Cómo podemos utilizar la IA para fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes? Bueno, esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo y estamos experimentando de distintas maneras en distintos lugares del mundo. En particular, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Noruega, que fue de los primeros lugares en los que se generaron grandes modelos de lenguaje en español, fue en Noruega, para ser un poco irónicos con el asunto. Allá en una hackathon, desarrollamos la idea de crear un modelo de lenguaje basado en el método socrático. Es decir, como yo, en lugar de pedirle al modelo de lenguaje que me dé una respuesta directa, lo que me va a dar son preguntas que me van a llevar a la respuesta. Eso lo podemos hacer con un chatbot tradicional hoy. Podemos pedirle a ChatGPT, podemos pedirle a Claudia, podemos pedirle a Gemini, incluso a DeepSeek, que actúe como un modelo socrático y que me vaya dando las fuentes y las respuestas a la manera de preguntas. Es una forma, digamos, fácil de hacerlo. Hoy lo hemos aplicado en distintas bibliotecas alrededor del mundo después de ese experimento allá. Pero, por otro lado, tengo que ser consciente, y voy a ser muy reiterativo aquí, en que la tecnología lo único que hace es amplificar lo que somos como humanos. Yo le hago una pregunta a mis estudiantes de maestría siempre en la primera clase y les digo, mire, si ustedes son capaces de decirme una tecnología que haya inventado algo nuevo, se pueden ir, no tienen que volver, tienen un 5. Y básicamente todas las tecnologías pueden ser explicadas como amplificadores de capacidades humanas. El asunto con la inteligencia artificial generativa, en particular hoy, es que es un amplificador de las capacidades cognitivas. En términos de
velocidad y en términos de capacidad cognitiva. Es decir, puede hacer análisis de grandes volúmenes de datos, de grandes cantidades de datos, de manera muy rápida. Pero ese análisis, cuando yo lo delego en una máquina, estoy precisamente, de alguna manera, delegando también la capacidad crítica a cada uno de los pasos. Entonces, cuando hablamos, queridas y queridos profes, de pensamiento crítico para las inteligencias artificiales, estamos hablando también de metacognición, de hacernos conscientes de cómo nosotros pensamos. Y ahí vienen máquinas tan interesantes como las últimas máquinas de DeepSeek, la versión R1, que es razonadora, la versión O3 de ChatGPT, que también es una máquina razonadora, o la versión de Gemini 2.0 Thinking, que es razonadora. ¿Qué es eso de razonador? Ya no es un modelo de lenguaje tradicional que me escupe la primera respuesta, sino que es un modelo de lenguaje que piensa paso a paso. Distribuye esa pregunta en lo que técnicamente se llama una cadena de pensamiento, Chain of Thoughts, COT. Es decir, empieza a hacer un rastreo de cada uno de los pasos y luego me da la respuesta con base en esos pasos. Si empezamos a usar estas herramientas profes y les mostramos a nuestros alumnos cómo las máquinas piensan, podemos cuestionar también el proceso de pensamiento y ver en qué punto nosotros podemos intervenir. Y para eso les voy a dar otra clave. Hay una máquina de la Universidad de Stanford que se llama Storm, así como tormenta en inglés. Storm fue inventada justamente para ver cómo nosotros podemos pensar con la máquina, para hacer lo que se llama consultas híbridas, mente humana, mente digital. Es así como deberíamos abrir estas consultas. Hay unas herramientas como el Deep Research de ChatGPT, Deep Research Investigación Profunda, que seguramente ustedes vieron ya en alguno de los módulos. También el Deep Research de Gemini, que lo que hacen es que buscan en cientos de fuentes y me traen un paper, un artículo. Poder ver el paso a paso de cómo lo hizo es lo que me permite a mí Storm de Stanford. Y poder entrar en ese momento y decirle, así no es. Yo quiero que te vayas por este lado. Porque las máquinas, inteligencias artificiales generativas hoy, queridos profes, para terminar esta pregunta, tienen un pequeño problema. Y es que están creadas a nuestra imagen y semejanza. Ustedes dirán, Santiago, pero ¿cómo eso es un problema? Claro, porque es que ni siquiera sabemos cómo pensamos nosotros. No tenemos pleno conciencia de nuestro cerebro, ni a nivel neurológico, ni a nivel pedagógico, ni de otros niveles. Entonces, lo bonito de las IAs es que vamos a poder hacernos conscientes de nuestro pensamiento a través de ellas si lo hacemos con el pensamiento crítico. ¿Por qué DeepSeek es una máquina que parece ser más sesgada que ChatGPT? Porque sabemos cuáles son los sesgos de China. Sabemos que China no quiere hablar de la revolución, sabemos que no quiere hablar de ciertos lugares, pero ChatGPT también está sesgada. Está sesgada por lo que somos desde Occidente, por lo que es Estados Unidos desde una perspectiva de una potencia global. Pídanle a ChatGPT que haga una fotografía de un hospital público y de una o un enfermero en ella. Pregúntenle en inglés, díganle, a nurse, es decir, una enfermera o enfermero, in a public hospital, y vean qué dibuja, para que vean ustedes qué sesgos tiene esta máquina, ¿cierto? Y así podemos hablar con los estudiantes de los límites, de los sesgos y del pensamiento crítico. Santiago, esos consejos estuvieron súper interesantes. Yo voy a hacer lo que tú me dices, cuando esté en casa voy a hacer la prueba y voy a revisar cada uno de esos sesgos a ver qué me da ChatGPT, porque estoy seguro que va a ser algo que me va a dar mucho de qué pensar y ahí es donde voy a fomentar ese pensamiento crítico, decir, wow, tienes razón, tengo que pensar en esto y, oye, es cierto, está pasando esto, como tú dices. DeepSeek tiene los sesgos de China porque a final de cuentas son una representación de su comunidad, de su pueblo, así como los de ChatGPT tienen los de Estados Unidos. Estoy seguro que si sacáramos una herramienta que fuera, no sé, Chat Aguapanela, entonces tuviera los sesgos de aquí de Colombia si la entrenáramos aquí, ¿cierto? Entonces es muy interesante verlo de esa manera. Sinceramente yo no lo había pensado. Sí tenían claro lo de los sesgos, pero nunca llegué a pensar de que estas herramientas son una representación de quiénes somos nosotros, o de quiénes la crearon o quiénes la entrenaron. Entonces es un bonito punto para reflexionar, para que ustedes, profes,
piensen y generen ese pensamiento crítico con sus estudiantes, que vuelvo y repito, va a ser una de las habilidades que vamos a necesitar para el futuro. Santiago, muchísimas gracias por toda la información que nos has regalado, gracias por ese conocimiento que has desbordado en este tinto con IA, y profes, felicitaciones por llegar hasta acá y por haber culminado con éxito este curso de Impacto Maker y este bonus que fue para ustedes con mucho cariño.